Vargas Llosa. Su padre que tanto le dijo, ¿no? No vas a hacer nada en la vida. Eso le decía. No vas a hacer nada. Pero mira tú, ¿no? ¿Cómo me hubiera gustado que por lo menos, quizás no estaba, de repente no hubiera vivido, pero sí ya, que ya hubiera gozado de algunos de los miles de premios que tiene, ¿no? Y se hubiera dado cuenta que verdaderamente su hijo era una joya. Una carta. Todavía llevaba pantalón corto ese año. Aún no fumaba. Ha tenido una vida bien dura. Y ellos le alquilaban libros a Mario cuando Mario era chico para que él pudiera leer. Entre todos los deportes prefería el fútbol y estaba aprendiendo a correr olas. Él es la persona más decente que conozco. A zambullirse desde el segundo trampolín del Terrazas. Se da cuenta que él quizá no es tan fuerte, no es tan grande, no es tan peleador, tan pendenciero como otro, pero en vez de eso puede escribir. Y era travieso, lampiño, curioso, muy ágil y voraz. Cuando habrá hecho eso, está diciendo, el Perú soy yo, o sea, el Perú es lo que soy yo, triunfador, creador, laborioso, trabajador, exitoso, honesto. Y piensen en eso y no piensen en la frase de Zabalita. De tal manera que el Perú soy yo, aunque a algunos peruanos no les guste, yo soy el Perú. Mario Picchu, prodigio de arquitectura, de temeridad y de estética, por la majestad y la armonía de sus formas, por la impecable organización de sus terrazas, escaleras, edificios, patios, pasadizos, que se yerguen en este nido de águilas rodeado de montañas, entre la sierra y la selva, como la más extraordinaria hazaña constructiva del hombre prehispánico. Creyó que se trataba de una broma aquella mañana del 2010 en que a Mario Vargas Llosa lo llamaron por teléfono a su apartamento de Nueva York para decirle que acababa de ganar por fin el Premio Nobel de Literatura. La primera me decía, ¿qué? ¿Tú te has fijado la hora, Gladys? ¿Pero tú te has fijado la noticia que te he dado? Que ya era hora de que los suecos dejaran de hacerse los suecos. Pero es bueno que todos ustedes sepan que, para poder ganarlo, primero tuvo que nacer cuando su padre había huido del hogar y mudarse 4 veces de ciudad en sus primeros 10 años de vida. Viendo que su padre había muerto, descubrir luego que estaba vivo solo para ser secuestrado por él, soportar tantas humillaciones y palizas que llegó a desear en secreto que aquel señor se muriera de nuevo. Bueno, tú sabías que tu papá está vivo. Y yo recuerdo mucho haberle dicho, sí, mamá, y haber pensado, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo vivo? Si mi papá está en el cielo, si mi papá yo le rezo en las noches. Y bueno, y haberle preguntado... y lo voy a conocer, sí lo vas a conocer ahora mismo. Sino que llegaba al insulto, a los golpes, la vez que le sacó de la iglesia patadas porque no le había sacado, no le había pedido permiso. Le decía que, digamos, esto de escribir poemas o de la literatura de maricas. Ganarse un sencillo escribiendo cartas de amor y novelitas porno para cadetes del mismo colegio militar en cuyo patio serían quemadas montañas de ejemplares de su primera novela. Pero novelitas cortas, pues, por eso novelitas, y pornográficas, porque Mario tenía pues imaginación como para exaltar la imaginación rijosísima de los cadetes de Lencho Prado, ¿no? Una novela magistral que jamás leerían ciertos generalotes de la dictadura que se devanaron los improbables sesos para dedicarle inspirados insultos que nadie entendió. Hace algunos días, alguien que por su actitud parecía ser peruano solo por una casualidad de la geografía. Aumentarse la edad para poder casarse a escondidas con una tía que, por aceptarlo en matrimonio, fue acusada de corruptora de menores. Y que años más tarde publicaría contra él una verdadera obra maestra del despecho.
Yo no siento despecho, no lo he sentido nunca. Porque yo comprendo perfectamente que Mario haya dejado de quererme y se haya enamorado. Una tía a la que mantenía gracias a 7 trabajos simultáneos. Le decía, ser sepultado por el furor de una guerra sucia en la que se le acusó de drogadicto, ateo, incestuoso, evasor de impuestos y absolutamente todos los horrores imaginables. Si usted habla de cuestiones personales, hace 3 años en la revista Sí, usted admitió haber tenido una experiencia juvenil de consumo de drogas. Eso es gravísimo para quien pretende ser candidato a la presidencia de la República. Estamos hablando de Mario Vargas Llosa, que cuando tenía 14 años, efectivamente, por un par de veces tuvo una experiencia que no ha vuelto a repetir. Ojalá los peruanos aprendamos eso, ¿no? Porque puede sacar un montón de conclusiones. Es el contraejemplo al pendejito barrio. Es el contraejemplo. Ahí está, pues, ¿no? Es el ejemplo que los buenos al final ganan. Verse obligado a dirigir la película de Pantaleón sin tener la menor idea de cómo se hace el cine. Y dijo que ella había renunciado porque el señor Vargas Llosa había pretendido que ella tuviera escenas de malos tocamientos con un enano. Sobrevivir a un cobarde atentado homicida. Miró que las puertas estaban cerradas, abrió un maletín, sacó una hoja celeste y me dijo, mira Jorge, esto son los planos del atentado contra Mario Vargas Llosa. Polemizar interminablemente en una campaña electoral en la que el único competidor que le salía al frente parecía ser el propio presidente. Que yo no estoy ni cerca al señor Fujimori ni cerca al señor Vargas Llosa, pero estoy bien lejos de la derecha. Escribir una novela sobre un legendario lenocinio piurano. Terminaba la retreta y los jóvenes y algunos viejos nos íbamos a la Casa Verde y a las otras casas también. Sin imaginar que, 45 años más tarde, una de sus habitantas sigue con vida y exige a sus 83 años, con todo derecho, su respectivo ejemplar autografiado. Yo soy Inés, la que me pusiste la flaca Inés en ese tiempo, pero yo tengo muy buenos recuerdos de ti. O perder escandalosamente las elecciones frente a un adversario que hoy está preso por crímenes de lesa humanidad. Esta es la crónica trepidante de una existencia prodigiosa. Yo creo que para Mario la literatura es una forma de la salvación, ¿no? Es una manera de buscar que la vida lo desagravie. La apasionante epopeya de un creador, de un peruano, de un orfebre, de un soñador, de un libertario, de un rebelde. Esta es la historia de nuestro Premio Nobel de Literatura. Esta es la vida de nuestro Mario Vargas Llosa. Ese señor que era su papá se llamaba Ernesto Vargas Maldonado, un operador de radio de la aerolínea Panagra que conoció a la joven y guapísima Dora Llosa en Tacna en 1934. Ella tenía 19 y él 29 cuando se casaron un año después en la residencia de los Llosa, esta casa asignada con el número 101 del Boulevard Parra en Arequipa, donde al año siguiente nacería el escritor. Yo pienso que el primer dictador autócrata y tirano que conoció fue en la casa del padre, y ese dictador autócrata y tirano fue don Ernesto Vargas Maldonado, padre de Mario Vargas Llosa. Ese señor que era mi papá no es mi papá. Mi papá es el tío Lucho y en segundo lugar mi abuelo. El matrimonio duró apenas 5 meses y medio. Doña Dora atribuyó el fracaso al carácter endemoniadamente violento de su esposo, quien durante su breve convivencia en Lima le hizo la vida un infierno, con permanentes escenas de celos que, invariablemente, degeneraban en violencia, pese a lo cual, Dorita parecía seguirlo amando con En su libro autobiográfico El pez en el agua, Vargas Llosa escribe: mi madre quedó embarazada esperándome a poco de casarse. Un día, desde Arequipa, la abuelita Carmen anunció que vendría a estar al lado de mi madre durante el parto. Mi padre había sido encargado de ir a La Paz a abrir la oficina de Panagra. Como la cosa más natural del mundo, dijo a su mujer:
Anda tú a tener el bebé a Arequipa más bien. Y arregló todo de tal manera que mi madre no pudo sospechar lo que tramaba. Aquella mañana de noviembre de 1935, se despidió como un marido cariñoso de su esposa embarazada de 5 meses. Nunca más la llamó, ni le escribió, ni dio señales de vida hasta 11 años después. No contento con resucitar de buenas a primeras, su padre lo secuestró. Lo arrancó abruptamente de la tibieza de los mimos de la casa de Piura el mismo día que lo conoció. Le dijo a su hijo que se lo llevaría en su auto a dar un paseo y sin decirle nada a nadie, se lo llevó a Lima. ¿Cómo no? Empezó a escribir. Él escribía para un diario en Piura, La Industria, escribió acá en La Crónica, escribió como obras la huida del Inca, fue la primera, que fue una obra de teatro, que a su vez después la dirigió la obra y la puso en escena en el Teatro Variedades de Piura. La huida del Inca, que es de hecho pues la huida del padre, ¿no? Porque se sabe que Mario nace con un padre ausente porque había huido, aunque a él le dijeron que había muerto. Quien escribe y dirige teatro a los 15 y por si fuera poco, cobrando entrada, Vargas Llosa ha reconocido más de una vez que su viejo profesor de lenguaje, José Estrada Morales, fue una influencia decisiva en su carrera literaria. Entonces Mario se presentó donde el director y le dijo: señor, yo puedo presentar una obra de teatro, pero no como... Sí, y le enseñó La huida del Inca, que es una cosa histórica, en fin, en 3 actos, que se presentó y fue todo un éxito en el Teatro Variedades. Pero lo cierto es que cuando él salió, parece que lo veo todavía delgadito, él, pero alto, espigado, y lo aplaudieron a rabiar. Ahí se ganó el corazón de Piura. La Casa Verde de la ficción era el reino de Los Inconquistables, una legendaria collera de mozallones que se pasaban los días y las noches departiendo alegremente con las bulliciosas señoritas del famoso lupanar. Pero, ¿existieron en realidad los inconquistables? Nosotros tenemos un grupo. Ella no es precisamente la señorita de Tacna, tampoco la chunga, ni mucho menos la chuchupe. Esta venerable dama piurana no tiene absolutamente nada que ver con Pantaleón, de modo que tengan la amabilidad de no confundirse de novela, pues vaya que se trata de otro entrañable personaje vargasllosiano en busca de su autor. La Casa Verde era una casa republicano, de material medio, de caña revestida, puerta de madera, de un solo piso. Era como una casa, ahora que las acondicionaban y tenían sus cuartos las chicas, ¿ya? Y entonces a la hora que querías convivir con ellas, pues te abrían la puerta, llegabas a un trato con ellas y entrabas con las chicas, ¿eh? Nosotros íbamos en bicicleta al mediodía. De 3er año y medio íbamos ahí, muchos de Piura. Entonces íbamos, conversábamos, jugábamos casino con las pupilas y hacíamos favores y nos daban favores. Ellos agarraban, pagaban 100 soles por cada chica que quería salir. Por ejemplo, si esa chica no podía estar ahí, querían ellos llevársela a jaranear a otro sitio. Sí, pagaban su salida. ¿Y cuántos cuartos habría más o menos? ¿Recuerda? Habrían 18. ¿Te conoce alguien allí? Mauricito. No estoy con los anteojos de ver de cerca. Mira esta chica qué guapa. Ella es, pues. Ella es la flaca. ¿Esta es la flaca? Claro. Muy caro lo has cobrado.
Generalmente a los burdeles de Piura de esa época iba la gente pudiente. Los amigos podían quedarse, digamos, ¿cuántas horas allá adentro? Todas las horas que quisieses y que te permitiesen. ¿Había baile? Claro, pues había, no te digo que había había orquesta. A las 12 salían las chicas con vestido largo y comenzaba la música. No me acuerdo cómo se llamaba este señor. Me dijo, oye flaca, tú has salido en el libro, tú y la Rosa. Me dijeron, han salido en el libro. Le digo, no. Le digo, claro, pues le digo, ¿cómo te has dado cuenta? Porque yo he leído el libro. Fue un auténtico golpe de suerte el que nos llevó hasta ella, y apenas la encontramos, sin siquiera habernos repuesto del todo de la sorpresa, le pedimos que en 1966, en París y ambientada en Piura y también en las fronterizas selvas de Santa María de Nieva, esta segunda novela de Vargas Llosa narra, entre muchas aventuras, las festivas correrías de las habitantas de esta célebre casita norteña del placer, cuyo ambiente, según él, era campechano, informal y risueño. A las 12 en punto de la noche, las chicas salían con vestido largo. Como si fuera una fiesta. Como si fuera una fiesta. Y nosotros hemos ido con corbata y saco. Ahora que después nos quitábamos el saco y la corbata también. Claro. ¿Usted lo recuerda? ¿Se acuerda de cómo era Mario en aquellos años? Sí, era delgado, sí, muchacho, todo buen mozo. Él llegó, ¿no? Lo llevaron como parroquiano. En ese tiempo era un muchacho, ¿ves? Y se ponía a conversar, nos hacía preguntas. Antes de la novela, ¿el lugar no era conocido como la Casa Verde? No, no era conocido como ¿Cómo lo conocían? ¿Cómo lo llamaban? Vamos a la Casa de Rosa. ¿Qué le ¡Batallón! ¡Al golpe! Aquí dormía Mario y Víctor Flores Fior, con quien fue por primera vez a los Pies Dorados, aquí en esta cama. Entonces aquí es donde comienzan a hacer los perros, precisamente aquí. 4 de botadores. Entonces él ha contado que un día su padre ya había regresado y lo encontró escribiendo un verso y entonces le dijo, mira, yo no quiero maricas en esta casa, nada de poesías, te vas a ir a estudiar en el colegio de León Separado. La ominosa resurrección de Ernesto Vargas Maldonado había hecho saltar en 1000 pedazos el universo perfecto del niño engreído que, del acolchado hogar piurano de sus adorables abuelitos maternos, pasó violentamente a conocer el rigor, la disciplina y con ellos el miedo. Ese miedo que solo inspira el yugo del poder omnímodo que ahora atenazaba su vida por partida doble, la tiranía del padre y la del colegio militar. Él fue a hacer lo que el padre quería en ese momento y regresó. Él no era militar, de ninguna manera. Mira, ahí hay un mito en realidad, porque él lo cuenta y él lo ha dicho también, que en realidad él estaba de acuerdo con ir al colegio militar, ¿no? Le pareció interesante, pero ya estando adentro, evidentemente, pues ya va a padecer un poco estar en ese ámbito, ¿no? El principal objetivo de internarlo era hacer que Varguitas se hiciera hombre de una buena vez y se dejara de poesías y de sueños literarios, pero las largas guardias nocturnas le sirvieron más bien para deleitarse a su antojo en el ejercicio de su vicio solitario, leer. Fue allí
en el Leoncio Prado, que leyó por primera vez a los grandes clásicos inolvidables como Alejandro Dumas, de modo que fue allí, entre marchas y toques de trompeta, que su vocación de escritor se fortaleció. Recuerdan que, si por algo destacaba el cadete Varguitas, era porque siempre se las arreglaba para pasar inadvertido. Le decían el Flaco o Box Bunny por sus característicos dientes de conejo, y también lo conocían como el Poeta, pues como ya es sabido, se agenciaba su sencillo para los cigarritos escribiendo por encargo encendidas cartas a amores ajenos o estimulando las salvajes fantasías de la muchachada con novelitas lujuriosas que astutamente alquilaba. Él escribía estas novelitas, ¿no?, que deben haber sido además unas novelitas bastante, me imagino que bastante inocentes para vistas desde hoy, ¿no? Pero lejos de desanimarlo de sus ímpetus literarios, su breve experiencia militar terminó por forjar a fuego su destino de novelista porque, además, le mostró los múltiples rostros de un país fascinante, dolorido y contradictorio que él no conocía. El Perú ya tenía quien le escriba. Mi padre hizo que entrara a Leoncio Prado, por ejemplo. Eso es algo que, aunque yo sufrí la experiencia... ¿Lo agradece ahora? Ahora lo agradezco. Yo creo que sin el Leoncio Prado yo no hubiera conocido el Perú. Allí yo descubrí que la realidad peruana no era una realidad de niños bien, ¿no?, de pituquitos, miraflorinos, sino una realidad extremadamente compleja, diversa, de blancos, de negros, de indios, de chinos, ¿no?, que había pobres y que había ricos y todo eso, que puede llegar a ser muy traumático en un momento dado, fue extraordinariamente instructivo. A mí mostró la vida de verdad, el país de verdad. Y bueno, y además me dio el tema de mi primera novela, o sea que imagínate, ¿cómo no voy a estar agradecido de esa experiencia, ¿no? Dicen que la felicidad no tiene historia, y las terribles experiencias vividas en aquel internado castrense le dieron una inmejorable materia prima para escribir, años más tarde, en París, la que sería su primera extraordinaria novela. Había una vez un joven aspirante que se fue a una guardia de París a escribir una novela, le escribe, es una obra maestra esa novela, y gana un premio y le abren las enjolladas puertas de las editoriales españolas. 27 años. ¿Quién es premiado a los 27 años? Aquella novela se llamó Los Impostores, cuando fue enviada a concursar al prestigioso premio Biblioteca Breve de la editorial española Seix Barral. Por supuesto, lo ganó. Aquel libro fundacional es hoy un auténtico clásico de nuestras letras y todos lo conocemos como La ciudad y los perros. A los 24 años escribió la ciudad y los perros. Y es una cosa inusitada, nunca se había visto en América Latina, ni en ninguna parte. Son casos muy especiales de gente que a los 26 años puede escribir una novela así tan injundiosa y tan preciosa como es La ciudad y los perros. Claro, bueno, ya había leído La ciudad y los perros, que era una novela que para mí fue deslumbrante, ¿no? Y como creo que para todos los peruanos. Aquel libro no gustó ni un poquito a los uniformados. En aquel entonces, José del Carmen Marín, director fundador del Colegio Militar, llegó a decir que la novela era un instrumento por el cual se ataca a las instituciones armadas, táctica típica del comunismo, aludiendo a la ideología entonces izquierdista del escritor. Mucho se habló de quemas masivas del libro en el patio de la escuela, pero si ocurrieron realmente o no, es algo que pertenece ya al terreno de la leyenda. La ciudad y los perros, el primer libro, es un libro autobiográfico y que él es uno de los jóvenes que están dentro del Leoncio Prado en ese momento. Él es Alberto, el poeta, el que escribe novelitas sensuales, cursis para tener dinero para los cigarrillos, ¿no? Y bueno, Alberto es un rebelde contra la autoridad y manifiesta una gran admiración el personaje Alberto y el escritor, ambos, por el teniente Gamboa, que el teniente Gamboa es un hombre honesto que se rebela contra las complicidades de la jerarquía que quieren callar los escándalos que se producen en el colegio. Creo que de ahí ya le viene de la adolescencia misma una rebeldía.
En el verano de 1952, y con solo 15 años de edad, Mario entra a trabajar como practicante en el diario La Crónica, donde por primera vez empieza a ganarse unos centavos escribiendo, al tiempo que, de la mano de viejos zorros del oficio, hace un precoz ingreso en la sordidez de los antros nocturnos de Lima. ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué escondió? Dorita, su madre, permanecía en vela esperando a que su retoño regresara a casa al filo de la madrugada, mientras que a él la sola idea de tener que abandonar toda aquella nueva vida para regresar al internado militar lo atormentaba. Un buen día, Mario se arma de valor y le pide a su padre que lo saque de Leoncio Prado y lo matricule en cualquier otro colegio para poder conservar su flamante empleo. Sorprendentemente, el padre acepta. Mario estaba trabajando en La Crónica porque su padre le dijo que fuera a trabajar. No estaba muy convencido de que el sitio bueno para trabajar fuera La Crónica, pero Mario quería hacer ese tipo de trabajo. Pero si bien el padre biológico parecía complacido por el derroche de virilidad que seguramente implicaban las prematuras andanzas nocturnas de su hijo, los otros padres, vale decir, los abuelos y los tíos maternos, decidieron en consejo de familia que había que salvar a Marito de la perdición, e hicieron lo que nunca antes habían hecho: reunirse con don Ernesto para persuadirlo de que lo sacara de ese submundo. Sorprendentemente, lo lograron, consiguiendo de paso lo que parecía imposible, que el pichón de escribidor regresara con sus tíos favoritos a su añorada Piura. Era la libertad total. Mi padre siempre ha sido una persona muy flexible, muy abierto, ¿no? Que lo estimulaba en sus lecturas. Mario ya era un lector empedernido y entonces mi padre lo estimulaba mucho en las lecturas, en el hecho de que empezara a escribir. Mientras su padre era todavía la sombra amenazante que se cernía sobre su cabeza, el tío Lucho se convertía en su confidente, su maestro y guía, su amigo infalible, su mentor. En el centro de Piura, muy cerca de la plazuela Merino, donde antaño funcionaba el Colegio San Miguel, se yergue aún la entrañable casa donde Mario pasó algunos de sus mejores días. Es el número 119 de la calle Tacna y en ella funciona hoy un concurrido chifa de genuina sazón cantonesa. Antes yo vine a Perú porque hace veces que hace excelente, ¿sí? No, pero sí conoce que él sí escribe, pero no sé mucho, pero después yo le escuché que vivía acá antes de la chifa cuando chiquito, contento. Por eso yo le voy a la pelea que voy a pasar a un cliente bien me dijo, tiene que salir el señor Vargas vivía acá chifa. Yo le guardo la pelea, le digo, ya cuando viene yo le invito, no hay problema. Era tremendamente engreído, en unos casos llorón también. De Piura, por ejemplo, mi mamá siempre cuenta la anécdota que lo hacía pasar la vergüenza. Mi mamá es muy insistente con ciertas cosas. Yo me he pasado toda la infancia y la adolescencia obligado a tomar leche, pero porque la leche es buena, ¿no? Mario era un poco dormilón y para poder llegar a la clase, a veces no podía ya tomar desayuno. El colegio estaba muy cerca, la casa donde vivía él con mis padres, y entonces mi mamá iba personalmente o mandaba a la empleada con el vaso de leche a la clase. Ese año fui feliz, confesaría más tarde el narrador en sus memorias. Allí, entre abril y diciembre de 1952, con el tío Lucho y la tía Olga, tuve tranquilidad, un vivir sin el miedo crónico, sin disimular lo que pensaba, quería y soñaba. Yo pienso que la experiencia originaria de Mario Vargas Llosa es la expulsión del paraíso, de este amor con la madre, ¿no? Y es probable que toda su literatura pueda proceder de ese sentimiento de injusticia, de haber sido separado del amor por una decisión autoritaria, es decir, por el ejercicio del poder. Y eso nos lleva a las razones esgrimidas por la Academia Sueca para darle el premio Nobel, la cartografía del poder y las maneras como resiste el individuo. En efecto, escribir es una resistencia sobre ese paraíso perdido.
Quienes han leído la novela La tía Julia y el escribidor saben que solo la exquisitez de un genio de la prosa podía ser capaz de convertir acontecimientos tan dramáticos de su propia vida en una rara joya de insólito humor. Bueno, yo Mario me acuerdo de él, de su época de galán, cuando era un muchacho joven, con un bigotito, muy buen mocito, muy jovencito, y sobre todo parecía más joven de lo que era cuando llegaba a las puertas de Panamericana, de radio, llegaba la tía Julia. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Nosotros éramos muy amigos, ya estábamos en la universidad, éramos estudiantes universitarios, estábamos viviendo en Lima, y entonces, bueno, un día vino de Bolivia Julia Urquidi, y entonces Mario se enamoró de ella, y fue un amor muy estrecho, muy violento. La tía Julia era hermana de tu mamá. De mi mamá, porque yo soy Llosa Urquidi. Ok, entonces ella no tiene ningún vínculo con Mario. No consanguíneo, no, era simplemente una señora que llegó a visitar a su tía. Conoce a esta señora, ¿no es cierto? Y empieza la relación. Mi tía vino a visitar a su hermana Olga, ella estaba en Bolivia, y la vino a visitar a Lima porque mi madre vivía acá en Lima, ¿no? Fueron una primera vez al cine. Parece que con esa primera ida al cine hubo el clic.